que lleva como título Mi vida entera dedicado a Dios. ¿Puede repetir conmigo? Mi vida entera dedicada a Dios. Ese es el tema de esta predicación que Dios quiere que recibamos como primera en este año 2022. El apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los romanos, él estaba preso en Roma. A partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, él comienza a dar una serie de enseñanzas, teología, que es lo que significa la palabra enseñanza o teología, es enseñar la palabra de Dios. Y lo que hace el apóstol Pablo es mostrarle a los hermanos en Roma y hoy Dios a la iglesia cuál es nuestra posición delante de Dios. Y a partir del capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo, después de haber dado tanta enseñanza, tanta teoría, ahora le da el encargo a la iglesia de poner en práctica lo que ahora saben de Dios. Vamos a ir un poco de introducción y entender un poco más lo que acabo de comentarles. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y vamos a ver todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y cómo después llevaremos a la práctica eso que de Dios hemos recibido en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo, que es el que escribe el texto, que dice en los primeros versículos, dice en el texto 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Pablo estaba agradeciéndole a Dios para que esa fe en Cristo fuera, ¿qué, hermanos? Divulgada, expandida en todo el mundo. Hoy aquí en México usted y yo somos bendición de esa fe que fue propagada en aquel entonces. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Pablo dice que él, ¿qué, hermanos? ¿A quién servía? A Dios. Todos aquellos que venimos a Cristo somos llamados ¿a qué? A servirle al Señor. Si podemos corregir un poquito el ruidito o me cambian de micrófono, por favor. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo habla de confirmar el llamado que habían tenido en el Señor. Después de esas palabras que Pablo comienza a hablar a esos hermanos en Roma, en el capítulo 3, les habla de la condición del hombre. Versículo 9. Dice Pablo en el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni qué, hermanos, ni aun uno. Dice Pablo, delante de Dios no hay hombre perfecto, todos pecamos, todos fallamos, inclusive usted y yo esta mañana que llegamos a la casa de Dios, estamos aquí no porque seamos buenos o mejores, estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llegamos a la casa de Dios porque necesitamos de Dios en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Humanamente, naturalmente, no hay ningún ser humano que tenga el deseo de buscar a Dios. Y coloca Pablo estas palabras para que se den cuenta y hoy recordemos nosotros que por nuestras fuerzas no buscamos a Dios. Si estamos aquí es porque Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos impulsó desde temprano, nos levantó el Señor, su Espíritu, para prepararnos y venir a su casa. Pero humanamente el hombre no busca a Dios. Es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, hablando de la manera de acercarse a Dios, los rituales, la liturgia. El hombre intenta acercarse a Dios y constantemente falla. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la condición del hombre, incapaz de buscar y de encontrar a Dios. Y podemos seguir leyendo el capítulo 4, el 6, el 7 hasta el 11 y sigue hablando acerca de la condición y cómo ahora en Cristo somos
aceptados delante de Dios. Y después de una serie de enseñanzas de teología, el apóstol Pablo llega al capítulo 12, que es donde quiero que centremos nuestra atención esta mañana. Y después de las enseñanzas, ahora viene Pablo y les dice: esta es la vida práctica del cristiano. Esta es la vida práctica. ¿Cómo podemos llevar todo lo que sabemos de Dios? Pablo lo resume a partir del capítulo 2 en adelante. Y tan solamente en el capítulo 2 encontramos 20 exhortaciones dirigidas hacia el cristiano. Todo, escuche esto, con base en las misericordias de Dios. Por eso Pablo inicia el versículo 1, así que hermanos, ¿a quién le habla? A los cristianos. El que no es cristiano difícilmente entiende esta palabra. Así que hermanos cristianos, os ruego que, ¿por qué hermanos? Es decir, la vida práctica cristiana está con base ¿en qué? En la misericordia de Dios. Usted y yo estamos hoy vivos por su misericordia. Nos dio la bendición de despertar, de estar aquí, de alabarle, de exaltarle. Entonces Pablo dice, si ustedes reconocen la misericordia de Dios, entonces tienen que hacer algo. Y comienza la primera exhortación: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si usted reconoce la misericordia de Dios y usted le agradece porque este año 2022 Dios le sigue teniendo aquí en la tierra con su familia, si usted reconoce que lo que es, lo que tiene y lo que ha alcanzado, ahora Pablo le dice, y Dios a todos aquí en la iglesia, presenta tú, por la misericordia que reconoces, tu cuerpo, tu vida entera, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo. Un sacrificio se entiende como algo que, ¿qué, hermanos? Que se ofrece. En el caso nuestro lo hacemos como voluntariamente. Nos rendimos voluntariamente. Y encontramos la primera exhortación: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segunda exhortación: cristianos de la iglesia Hashem, no os conforméis a este siglo. Dice otra versión: no se dejen moldear por el pensamiento del aquí y del ahora, por la filosofía que solamente atiende las necesidades terrenales. Hay una vida más allá de esta. Y este es un consejo que Dios nos da, una advertencia para este 2022. No se dejen moldear. Usted sale de este culto y mañana, si Dios permite la vida, tendrá que ir a trabajar, otros a la escuela, en diferentes lugares, otros trabajando. Y en ese lugar donde estés, no permitas que el mundo te moldee. Ahí refleja a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el tema es mi vida entera dedicada a Dios. Esta mañana o esta tarde, mejor dicho, Dios quiere depositar en la iglesia, en el corazón de la iglesia, cómo debe de ser nuestra vida en este año que iniciamos. Presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo, no nos dejemos moldear, dice el texto 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Leyendo la Biblia. Si usted es cristiano, si usted reconoce la misericordia de Dios, entonces dele un lugar y un tiempo a leer la Biblia. Es lamentable y triste que muchos cristianos conocen otras cosas y desconocen lo que hay en la palabra de Dios. Vamos a renovar nuestra mente conociendo en todo momento la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y viene entonces la siguiente exhortación, versículo 3, ponga su vista ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Tercera exhortación: no te sientas más que nadie. Esa es la exhortación. Todos somos ignorantes en algo. Muchas veces el ser humano se siente mejor que otro. Aquí podemos ver en el ejemplo de los que cantan. Hay quien está un poco más afinado que el otro.
hay quien tiene una voz más adecuada, hay quien puede tocar mejor, pero si tienes ese don, no te sientas más que nadie. Al contrario, dale a Dios gracias que puedes hacer. Amén. Eso es práctica, hermanos. No te sientas más que nadie. Por eso Pablo da la exhortación en el versículo 3: a cada cual que está entre vosotros que no tenga, dice el texto, no te sientas por encima de nadie. En el caso de los jóvenes, no menosprecien a los ancianos. Algunos jóvenes se sienten fuertes, con mucho vigor, y a veces no hay el mismo atención hacia los que ya tienen más años. No nos sintamos nadie más que nadie, dice Pablo en la tercera exhortación. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, tenga un pensamiento sensato, prudente. Y eso es lo que Dios nos pide esta mañana, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido en cada uno. En cada uno Dios repartió una medida de fe, y conforme a esa medida, entonces Dios quiere que actuemos. Versículo 4, siguiente exhortación: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Usted y yo somos parte de esta iglesia aquí en Timilpan, ¿cierto? Y cada uno tiene una función. ¿Sabe que estamos iniciando este año y algunos de ustedes tendrán la bendición de servirle a Dios? ¿A quién? Y si usted es considerado en la agenda de Dios para servirle, vea como una oportunidad el momento que Dios le da. Y sírvale ¿a quién? A Dios. Cada uno tiene una función. Dios quiere que aprendamos esa parte. Todos somos parte de la iglesia, pero con diferentes funciones. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos una familia según esta palabra. Aunque venimos con diferentes apellidos, ahora que estamos en Cristo, somos una familia en Cristo y tenemos que vernos como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene enfrente, el que tiene al lado es su hermano en la fe. Y tenemos que vernos como hermanos. Cuando el hermano no ve a su hermano, ora por él. Cuando lo ve mal, le da un consejo. Cuando lo ve desanimado, lo anima, etc. Tenemos que vernos como hermanos, según la palabra de Dios. De manera, dice el texto 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, fíjese, aquí incluye ese don de servir. Todos tenemos dones. Un don es un regalo. Dios a cada uno en este lugar nos ha dado algo para hacer para la obra de Dios. Sirvamos entonces. Versículo 7, o si el del servicio en servir, o el que enseña, ¿qué, hermanos? Y eso es lo que la palabra de Dios quiere que tengamos en nuestra vida dedicada a Dios. En el lugar que Dios te coloque, hazlo para el Señor. Es un don que tú tienes. Quizás no todos pueden predicar o cantar, pero donde Dios te coloque, Dios quiere que entiendas esto. Esa medida de fe, ese regalo que tienes es para el servicio y para la gloria de Dios. Y todo esto, hermanos, les recuerdo, es ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Lo que estamos leyendo es que si tú reconoces esa misericordia de Dios, entonces tienes que actuar en la enseñanza que Pablo o Dios nos está hablando esta mañana. Versículo 9, siguiente exhortación, ponga su vista ahí. El amor, ¿cómo debe de ser? Sin fingimiento. Dios nos exhorta esta mañana que como hermanos nos amemos y no aparentemos el amor. Obviamente a veces el amor se inclina más hacia la familia más cercana, pero como hijos de Dios quiere que seamos ahora hijos y no finjamos. Que el saludo, que la oración que tengamos sea honesta, sea sincera, no sea de labios hacia afuera. Cuando le digamos al hermano Dios le bendiga, sea un saludo sincero. Cuando lo haga en casa con su familia, sea sincero el saludo. Dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Y luego viene otra exhortación. ¿Cuál es? Aborrecer lo malo. ¿Quién lo va a hacer? Usted sabe qué es lo malo.
Lo malo según la Biblia, ahí tenemos 10 mandamientos. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mentira, el odio, la venganza, robar, etcétera, el adulterio, cualquier cosa que menciona la Biblia, tenemos que rechazarlo porque Dios lo rechaza. Aborrecer, dice el texto, lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Siguiente exhortación, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Otra vez Pablo habla de esta exhortación. Estamos iniciando un año, Iglesia Cristiana Hashem, y Dios está dejando un mensaje con una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros. Quizás usted no lo sabía, hoy lo sabe. Y como siempre hemos dicho, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Con quién? Con Dios. Yo tengo que entregarle cuentas a Dios de lo que predico y usted de lo que escucha. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. En lo que requiera diligencia, no perezosos. Y aquí habla que en la iglesia no tiene que haber alguien sin hacer nada. Todos tenemos que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos llamados a participar en algún área de la iglesia, porque es la casa donde nos reunimos y tenemos que procurar como hijos de Dios hacer algo. Y si usted dice, pastor, yo tengo mucho tiempo que no ayudo en la iglesia, póngame en algo para hacer. Amén. Todos tenemos que servir. En la casa donde usted vive con su familia, los hijos que tienen, ¿no ayudan en la casa? Claro que sí, porque ese es el deber, es el orden del Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra exhortación, gócense, porque hay esperanza en ustedes. Y cuando estén en tribulación, tiene que ser como hermanos, constantes en la oración. Seguramente este año 2022 vendrán a cada uno de nosotros pruebas y dificultades, algunos quizás con enfermedades, con luchas, el trabajo, qué sé yo, pero tenemos que ser constantes en qué, hermanos, en orar, en la oración, buscar a Dios, pedir su voluntad, la dirección. Versículo 13, siguiente exhortación, hay 20, tan solo en el capítulo 12, 20 donde Dios le habla a la iglesia, y Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, 20 exhortaciones. Bendecid a los, el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué, hermanos? Seguramente el año que pasó llegaron a su vida gente con necesidades económicas, necesidades de apoyo, y Dios nos pide a nosotros los cristianos a ser generosos. Si alguien te busca con un problema y está en ti el poder ayudar, hermano, hazlo. Es lo que dice el texto. Ayuda al que tiene la necesidad. Por eso el texto dice, practicando la hospitalidad. Y vuelvo y repetimos lo que dice el texto 1, por las misericordias de Dios. Cuando yo le pregunto a algunos de ustedes cómo está, yo siempre escucho, gracias a Dios, bien, pastor. Eso es reconocer que Dios es bueno por su misericordia. Y si Dios le permite a usted la vida este año, considere este mensaje una oportunidad para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Amén. Versículo 14, siguiente exhortación. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Seguramente este año tendrás diferencias, desacuerdos, disgustos con alguien. La palabra para el cristiano es: no contestes como te hablan. Al contrario, ve como una oportunidad para demostrar el amor de Cristo que hay en ti. Amén. Porque a veces reaccionamos bajo el impulso de la carne. Me dicen y contesto y no me dejo, porque ahora sé cómo defenderme. En el caso de los cristianos, la palabra de Dios nos dice: bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
Si te toca un momento de estar contento en el Señor, dale a Dios gracias por ese momento. Pero si también viene un adverso y una prueba y te enteras que alguien está sufriendo, lejos de que digas es problema de él o de ella, también busca a tu hermano y dile: hermano, sé que está en prueba, voy a orar por usted. ¿Cuántos dicen amén? Es el consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Esto es práctica. Ahora, no es que seamos mejores moralmente hablando, sino que tenemos la base y lo que Cristo ha hecho por cada uno en la cruz del Calvario cuando resucitó. Por eso es que podemos hacer lo que nos pide la palabra de Dios. 16. Unánimes entre vosotros. ¿De qué habla ahí, hermanos? De la unidad. Hoy lamentablemente lo que más se promueve es la división, cada quien que haga lo que quiera. Pero cuando trabajamos unidos y hacemos las cosas unidos, glorificamos a Dios con las acciones. ¿Cuántos dicen amén? Unánimes entre vosotros. Siguiente exhortación: no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sé humilde cuando alguien te quiere corregir. ¿Es difícil o no, hermanos? Reconocer que nos equivocamos en la manera de pensar. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia prudencia. No pienses que te las sabes todas. Hay que tener humildad cuando alguien viene y te dice: estás obrando mal. A veces cuesta mucho aceptar esa palabra, hermanos. A veces los padres piensan que son implacables. Y puede venir un hijo y decirte: papá, estás obrando mal. Hay que tener la humildad de decir: me estoy equivocando. Aunque parezcan buenas las intenciones, no te creas, dice el texto, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que recibir el consejo de todos. Y de esta manera crecemos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Tenemos tarea para este año, hermanos, que estamos iniciando. Y cada uno será expuesto a la palabra de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si usted es cristiano y Dios le ha salvado y tiene el conocimiento de la palabra de Dios, su deber, hermano, hermana, es no pagar con la misma moneda, sino al contrario, ver el momento como una oportunidad para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y luego viene otra exhortación en el texto 18 que usted conoce muy bien. Esta es palabra que sabe aquí la iglesia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Y ahí, hermanos, ¿a quién se refiere? A usted, a los cristianos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, cristianos de la iglesia Hashem, ¿qué? Estad en paz. ¿Con cuántos? Hermanos. No se requiere mucha teología para entender esta parte de la Biblia. Si está en tus manos estar en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tu suegra, con tu nuera, con tu yerno, etcétera, ¿qué? Hacerlo. ¿Podemos, hermanos, o no podemos? Claro. Si Dios nos lo está pidiendo es porque Dios puso ya su gracia para que podamos llevar a cabo la tarea. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes en tus manos la venganza, dice Dios. Si alguien te hizo algo, ora por él y encomiéndalo al Señor, y Él pagará a cada uno, hermanos, según sus obras. Todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Y vamos a la última exhortación, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que Pablo nos habla y Dios nos recuerda para este inicio de año, todos tenemos de alguna manera a alguien que no nos acepta como somos. Y algunas veces sabemos quiénes son. Bueno, si tú sabes quién es, la palabra de Dios nos da el consejo hoy o la exhortación. Si te pide esa persona que no te puede ver ni en pintura y te pide un favor, no se lo niegues. Si está en ti apoyar o dar, hazlo. Y Pablo dice, haciendo ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. Es decir, cuando tú haces eso, lo que le das a ese enemigo no es lo que merece, sino lo que necesita. Y en el fondo de su corazón, esa persona se va a dar cuenta que recibe lo que no merece. Y va a darse cuenta que lo recibe porque alguien lo ha hecho de manera generosa, porque el amor de Dios está en su corazón. Ahora volvamos al texto 1 de Romanos 12. Porque ahí está la base de todo lo que hemos leído. 20 exhortaciones se pueden llevar a cabo, dice Pablo. Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Como pastor, yo les puedo decir a ustedes, les ruego, hermanos, si ustedes detectan, consideran en su vida la misericordia de Dios, lo que hoy hemos escuchado, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. No podemos hacer nada con lo que ya se hizo en el 2021. Quizás este año, Dios mediante, que estamos iniciando, podamos corregir y mejorar nuestra vida cristiana.